¿no? La selección de módulo de elasticidad adecuado para el uso de esta teoría de asentamientos. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar. Estamos acá en la anterior clase. Entonces, el asentamiento inmediato es el asentamiento en el suelo durante la aplicación de la carga como resultado de una deformación elástica del suelo. Recordemos que estos asentamientos se dan en todo tipo de asentamientos, ocurren entre 3 y 7 días, no importa su condición, seco, saturado, parcialmente seco. Ante una carga se produce un asentamiento. Y la aplicación de los procedimientos basados en la teoría de la elasticidad es muy útil cuando se desea determinar los asentamientos producidos en el suelo situado debajo de una fundación sometida a la aplicación de una carga. La determinación de estos asentamientos es realizada considerando el suelo como un material elástico lineal, a pesar de que este es en realidad un material que no obedece del todo a este comportamiento, ¿no? Aquí habíamos, no sé si hemos llegado, no me acuerdo si hemos llegado a explicarlo, pero vamos a volver a retomar este dibujo, ¿ya? En el cual esta gráfica representa el comportamiento de un material ante el efecto de una carga, ¿ya? Usualmente se maneja una muestra, ¿ya? Una muestra que es sometida a una carga y se va midiendo la deformación. ¿Ya? Y la deformación. Usualmente estos ensayos a compresión o tracción, ya en un elemento definido, ¿ya? Establece este procedimiento de cargar y medir la deformación, ¿no? Y en unos materiales como por ejemplo el acero, ¿ya? La gráfica que representa el esfuerzo y la deformación unitaria es prácticamente una recta, ¿ya? ¿A qué se llama el esfuerzo? El esfuerzo es la carga aplicada entre el área que se está aplicando, ¿ya? Entonces, el área es la sección transversal de este elemento y esto tiene unidades de fuerza entre área, ¿ya? Usualmente en kilopascales, ¿no? Kilonewtons metro cuadrado. Y la deformación unitaria es de la variación de la longitud, ¿ya? Aquí está la variación de la longitud con respecto a la longitud original. Esta deformación unitaria, que es la relación de lo que va variando en función de la carga entre la longitud. Ya es sin unidades, metro por metro. Ya sin unidades. ¿Ya? Y resistencia de materiales estudian al acero y usualmente tiene esta recta y llega a un punto en que se empieza a de una manera plástica, ¿ya? Para finalmente fallar, ¿ya? A esta zona inicial totalmente se le conoce como la zona elástica del material, ¿no? Que en acero es, como es un material creado por el hombre, es propiedad que tiene, ¿ya? Y a esta zona se llama zona elástica, ¿ya? La zona elástica es en la cual el material, si no supera este punto, cuando se descarga, vuelve
por la misma recta y recupera la forma que, ¿ya? Es como un resorte, mientras no se supere el valor que a partir de aquí ya empieza a ocurrir deformaciones en el material constantes, permanentes, ¿ya? Si uno sobrepasa este punto y antes de que falle deja de cargar, él va a retornar con una misma pendiente o ya con una deformación en el material, que ya no va a tener la misma forma. Y de esta gráfica que representa este ensayo, sacar la pendiente que se puede calcular en este ensayo como un valor de la relación entre el esfuerzo y la deformación unitaria, ¿ya? Que esa sería el definido como la pendiente del módulo de elasticidad, como la relación entre el esfuerzo y la deformación unitaria, que en este caso, para el acero es constante, ¿ya? Es una recta bien definida. Y eso es producto de que el acero es, un material que lo crea el hombre con ciertas características, ¿ya? En comparación con el suelo, ¿ya? El suelo presenta unas gráficas típicas, ¿ya? Unas gráficas típicas de unas gráficas típicas de relación de una muestra de suelo, ¿ya? Sometida a una carga y midiendo su variación, ¿ya? Las gráficas que se presentan en suelos representados por la gráfica de esfuerzo versus deformación unitaria muestran dos tipos, ¿ya? Recordemos en el capítulo de resistencia al corte de mecánica de suelos, 1, existen dos tipos de suelos, los suelos tipo 1 y los suelos tipo 2, ¿ya? Que por la forma o la cantidad de materiales de partículas pueden presentar dos resultados. Uno, que es un resultado con un pico, ¿ya? Y otro, que es un resultado parecido al del libro, ¿ya? Donde a partir de cierto punto ya empieza a ser constante, ¿ya? Y antes de eso, no se puede ver una zona netamente elástica, en la cual la relación entre el esfuerzo y la deformación es constante, sino que vemos una relación no elástica, ¿ya? O sea, es un elástico no lineal, no hay una recta que represente la relación entre la carga y deformación, como es el caso del acero. Y acá hay una particularidad con el suelo de que ante cualquier carga, si se deja de descargar, o sea, si se llega a este punto como carga, la descarga siempre presenta una deformación plástica, ¿ya? Entonces, el material es conocido como un elástico no lineal plástico, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver que la teoría de la elasticidad es una metodología aplicable al cálculo de este tipo de asentamientos, ¿ya? Y tomando en cuenta al material como un elástico lineal,
Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el suelo no presenta estrictamente estas condiciones. Un material elástico lineal es aquel en el que para iguales incrementos de esfuerzo se producen iguales deformaciones, obteniéndose así una relación lineal de esfuerzo-deformación como es la mostrada en la recta OA, lo que vimos, ¿no? Un ejemplo es el acero. La pendiente de la recta OA es igual al módulo de deformación o módulo de elasticidad. En un material elástico lineal, el módulo de deformación es igual al módulo elástico tangencial inicial. Este último se define como la tangente de la curva de esfuerzo de formación trazada en el origen. En el material del acero, ¿ya? Este módulo de elasticidad que se define en la recta, en la zona elástica, es igual también al módulo de elasticidad tangencial que se define, digamos, en un punto y ese módulo de elasticidad en un punto está acorde a la tangente de la curva, ¿ya? A la tangente de la curva con el origen, ¿ya? De esa forma es que ambos valores toman el mismo número, ¿ya? Porque ambos coinciden. En cambio, en suelos, ¿ya? Vamos a ver que, como dice este ejemplo, este punto tiene una recta tangente que pasa por ese punto y esa pendiente puede generar un módulo de elasticidad tangente, ¿ya? Que va variando en el punto de aplicación de esa teoría, ¿ya? Los materiales que obedecen el comportamiento elástico lineal, la ley de Hooke es aplicable y pueden, por tanto, determinarse a través de esta las deformaciones y los esfuerzos principales. Luego, si se considera tan solo la dirección vertical, la deformación es directamente proporcional al esfuerzo, dando lugar así a una ecuación simplificada de la ecuación de Hooke, y esta relación se halla presentada por la siguiente ecuación, ¿no? Donde se tiene la deformación unitaria es igual al esfuerzo efectivo sobre 1 sobre el módulo de elasticidad. Como se tiene esta relación, ya, como se tiene esta relación, se puede despejar la deformación unitaria es igual al esfuerzo entre el módulo de elasticidad, ¿no? Esa es la ecuación que aplica. Por otro lado, un material elástico no lineal es aquel cuyo comportamiento es representado por la curva OB de la figura 2.1. De esta curva se puede observar que al someter a un elemento a iguales incrementos de esfuerzo, se obtienen diferentes valores de deformación, pero al producirse la descarga, el elemento recobra su configuración original. En un material elástico no lineal, el módulo de deformación y el módulo elástico tangencial son iguales a la pendiente a la tangente trazada en la curva del punto en consideración. El módulo secante es la pendiente de la línea que une el origen con algún punto deseado de la curva de esfuerzo de formación, ¿ya? Entonces aquí, en un material, ¿ya? En un material elástico, se definen varias pendientes de módulos de elasticidad, como ser la pendiente tangencial, ¿ya? Que es del origen, sacando una tangente a la curva, el módulo de elasticidad tangencial que en cualquier punto se puede proyectar una recta tangente a la curva y la pendiente de esa curva va a ser el módulo de elasticidad tangente, o en un punto dado se une con el origen y esa pendiente va a ser el módulo secante.
Estos son los materiales elásticos no lineales. Existen otros materiales, entre ellos el suelo, que no recobran su configuración original después de la descarga. Es así que el comportamiento real del suelo puede ser claramente descrito en la figura 2.2, donde la porción de la curva es la reacción del suelo a la carga. AB es la reacción del suelo a la descarga y BC es la reacción del suelo al proceso de recarga, ¿ya? Entonces, en un suelo se puede presentar este comportamiento en cargas y descargas, donde lo rescatable, donde hay que tener en cuenta, es que al momento de descarga se produce una deformación plástica no recuperable y después de que se haya producido esta primera etapa de carga y descarga, para retomar nuevamente la carga, el material sigue esta pendiente para retomar nuevamente el comportamiento no lineal que tiene el suelo. Las deformaciones que ocurren durante la carga OA consisten en dos partes, una parte elástica y recuperable y otra parte elástica o parte plástica o no recuperable. Debido a que una parte de la reacción de la carga es elástica y la otra parte es plástica, el suelo es considerado como un elastoplástico, siendo la determinación de las deformaciones plásticas la parte más importante, ya que estas constituyen en deformaciones permanentes del suelo. El valor del esfuerzo es que este suelo es un material la suposición de que los parámetros del suelo, es decir, el módulo de elasticidad y la deformación del módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson, son constantes. Sin embargo, a pesar de todo, existe similitud entre el comportamiento real del suelo y el de un sólido elástico lineal, sobre todo cuando se trabaja con deformaciones pequeñas. La deformación es considerada pequeña en función de la rigidez del suelo. En la figura 2.3 puede observarse que la rigidez del suelo es inversamente proporcional a las deformaciones producidas en el suelo. Basándose en la magnitud de las deformaciones, es posible identificar tres regiones de rigidez. La primera es considerada como una región de deformaciones pequeñas. En esta, las deformaciones unitarias son menores al 0.001%. Por otro lado, esta región de deformaciones intermedias, que abarca un rango de deformación unitaria entre 0.001% a 1%. Finalmente, la región de deformaciones grandes es considerada con valores de deformación mayor al 1%. ¿Ya? Y esa gráfica se ve acá, donde se relaciona el módulo de elasticidad con el logaritmo de las deformaciones unitarias en el porcentaje. Cuando se tienen los esfuerzos menores a la presión de preconsolidación, que es la máxima presión efectiva para la que ha sido sometido el suelo, las deformaciones producidas son muy próximas a ser y pueden considerarse como deformaciones elásticas. Mientras si se tienen esfuerzos mayores a la presión de deformaciones producidas, son consideradas permanentes, es decir, plásticas. Por eso que la presión de preconsolidación es considerada como el esfuerzo de fluencia. Vamos a ver esta definición más adelante. Lo que se tiene que tomar en cuenta es que el suelo presenta deformaciones elásticas y plásticas. En la figura 2.4 se presenta la aplicación de esfuerzos en una muestra de arcilla y esta muestra tiene un contenido
diferencial y el índice vacíos inicial. Se observa el asentamiento progresivo luego de aplicar la carga en la figura 2.4, ¿ya? Entonces, se tiene una condición inicial y se tiene una condición final, en el cual, tomando en cuenta que el volumen del agua presente no cambia de volumen, es incompresible el agua. Luego de haber aplicado carga, ya se puede ver una diferencia de alturas, ya en las condiciones, y tomando en cuenta que la parte sólida ya no va a cambiar, ni la parte del agua, solamente va a haber un reacomodo de partículas para que se tenga una deformación medible ante la carga, ¿ya? Y eso explica en esta parte. Sin embargo, cuando el incremento de esfuerzos es aplicado a una muestra de arena, a pesar de que el asentamiento inmediato es igualmente producido debido a un cambio de la forma de las partículas, para este caso se produce un cambio tanto en el índice de vacíos como en el contenido húmedo. De manera general, al ser el asentamiento inmediato el resultado de una formación elástica del suelo, su comportamiento está regido por la ecuación 2.2, que es la ley de Hooke, definida y adaptada a esta situación, ¿no? Donde se habla de una variación de deformación que es igual a una variación de esfuerzos dividido entre el módulo de elasticidad. Aunque la presentada en la ecuación 2.2a. A partir de este se puede definir la deformación unitaria, que es como la variación de la deformación. Ya esta definición, en vez de L, aquí utiliza H, la variación de la altura, ¿ya? Delta H sobre H. Reemplazando esta variación de deformación en la ecuación, se tiene esta otra, y es reescrita de la siguiente manera, ¿no? Como la variación de la altura es igual al modo de elasticidad por la variación de esfuerzo, ¿no? Aquí está la variación de esfuerzos, multiplicado por la altura de la especie, ¿ya? Esta notación, ya, esta ecuación puede ser trasladada hacia la siguiente, tomando en cuenta que una variación de altura, ya, una variación de altura, el delta H, lo que se forma, es relacionado con el asentamiento inmediato, porque es lo que se va a deformar, multiplicado por 1 sobre el modo de elasticidad y la variación del esfuerzo, ¿ya? Aquí hay que entender que en fundaciones la variación de esfuerzos que estamos calculando es relacionado con la carga neta. Por eso es que para esta ecuación a esta ecuación se reescribe que la variación de incremento de esfuerzos, la variación de esfuerzos efectivos es la carga neta, multiplicado por el espesor del estrato sometido a la carga. Hasta aquí alguna pregunta. Por favor, resistencia. Está habilitado el... Registren su asistencia, por favor. ¿Hay alguna pregunta?
Inge, una pregunta. Sí, ¿El asentamiento puede ser diferente en cada fundación? ¿Y eso en qué influiría? sí puede ser diferente. A ver, vamos a ver un... Por ejemplo, en este edificio, ¿ya? En este edificio, mm, eh, cada una de las zapatas, ya, de las fundaciones está soportando una carga, ¿ya? Entonces, primero hay que entender de que a cada una de estas le llega diferentes cargas, ¿ya? Las columnas que están en la esquina, pues tendrán un área de influencia más pequeña, ¿ya? Y van a soportar menores cargas que las que están en medianeras, ¿ya? En medianeras, o una columna que está al centro. ¿Ya? Usualmente las columnas que están al centro se llevan la mayor carga, ¿no? Debido a que, digamos, si una columna está acá, pues va a soportar un mayor área, lo que implica mayor carga. Entonces, en un edificio, todas las fundaciones van a reaccionar de diferente forma porque le están soportando diferentes valores de carga. ¿Ya? Entonces, como la ecuación es que el asentamiento es 1 sobre el módulo de elasticidad por la carga neta, por el espesor del estrato, pues al tener diferentes valores de carga neta, porque están soportando diferentes cargas, el asentamiento va a ser diferente. Ahora, ¿qué tan diferente? No varía. Bueno, habría que calcular el valor. Lo segundo es que depende del espesor del estrato y depende de las propiedades del módulo de elasticidad. Por ejemplo, en este ejemplo, ya, vemos que acá hay un solo tipo de suelo y podríamos decir que tiene un mismo módulo de elasticidad. Sin embargo, en esta otra parte del edificio, vemos diferentes materiales con diferentes módulos de elasticidad, ¿ya? Entonces, estas condiciones por debajo de la fundación va a afectar a esta parte de la ecuación y por lo tanto va a tener diferentes asentamientos. ¿Qué es lo que ocurre en realidad? Es que las condiciones del subsuelo y las condiciones en las cuales se está fundando el asentamiento esperado en todas las fundaciones en un solo proyecto es variable, ¿no? Lo que hacemos, lo que hacemos usualmente es verificar la columna más cargada que cumpla con el asentamiento que nosotros esperamos. Y si cumple esa columna, o sea, si cumple esa fundación, asumir que todas las demás cumplen con un menor asentamiento. Eso vamos a ver más adelante para evaluar la capacidad del suelo. Ya, pero a tu pregunta es que sí puede variar porque las condiciones son diferentes en el subsuelo y las condiciones de carga pueden ser diferentes. Por lo tanto, necesariamente todas las
¿Se ha entendido? Tratamiento inmediato en arcillas en un espacio semi-infinito, ¿ya? Esto sí lo vamos a ver, ¿ya? El anterior no lo vamos a ver porque en el siguiente acápite, ¿ya? Vamos a ver el método Schmermann de 1970 y ese es el método que más se asemeja a, que más se utiliza en el cálculo de asentamientos por suelos granulares, ¿ya? En cambio, este Davis and Paulus es un método antiguo que no se utiliza mucho, ¿ya? El asentamiento inmediato en arcillas en un espacio semi-infinito es modelado en un espacio semi-infinito elástico, asumiendo que el estrato se encuentra bajo un efecto de compresión elástica y que las deformaciones producidas como consecuencia del emplazamiento de una fundación flexible son relativamente pequeñas, ¿ya? El asentamiento elástico en arcillas es determinado a partir de la ecuación 2.8 o 2.54, con la única diferencia de que si se considera el estrato de arcillas cargado rápidamente, la conductividad hidráulica de la arcilla retarda el drenaje de agua presente en los poros, presentándose una condición no drenada. Es debido a esta razón que tanto el módulo de elasticidad como el coeficiente de Poisson son considerados iguales al módulo de elasticidad no drenado y el Poisson no drenado respectivamente. El valor de Poisson no drenado para esta condición es igual a 0,5. Adicionalmente, las ecuaciones presentadas para determinar el asentamiento inmediato, el Eurocódigo 7 se refiere al cálculo de asentamientos mediante la ecuación 2.9 como el método de elástico ajustado. Pero esto es teoría europea, no es tan utilizado en nuestro medio, ¿ya? Lo que sí está utilizado es este método de asentamiento inmediato en estratos de espesor finito, ¿ya? Cuando se presenta el caso en el que el espesor del estrato del suelo de fundación es menor que 2 veces el ancho de la fundación, las anteriores ecuaciones con el anterior método arrojan un sobreestimado del asentamiento resultante. Jambu desarrolló una solución para la determinación del asentamiento en estratos de espesor delgado limitados por un estrato rígido, luego de aplicar la carga a través de la fundación flexible. La expresión por Jambu es la siguiente. Vamos a el método de Jambu, que es aplicado, como dice, en el asentamiento inmediato en arcillas, ¿ya? La ecuación de Jambu es esta. ¿Ya? Donde contiene estas partes. Ancho B en metros, ¿ya? El ancho B es la dimensión menor de presión, la carga neta que es en kilocales, ¿ya? Es decir, metro cuadrado, ¿ya? Y el módulo de elasticidad, que también puede ser no puede ser, tiene que ser, ¿ya? Tiene que ser en kilopascales, también en kilonewtons, metro cuadrado, ¿ya?
y los coeficientes A0 y A1, que son propios del método de Jambu, que no tiene unidades, ¿ya? Esas unidades se simplifican de la siguiente manera. La carga con el módulo de elasticidad se simplifican y queda como resultado el asentamiento inmediato en las mismas unidades en las cuales se encuentra el ancho B. ¿Ya? Si hemos puesto en metros, el resultado nos va a salir asentamiento en metros. ¿Ya? ¿Qué son los siguientes? Bueno, el ancho B es la menor dimensión de una zapata. ¿Ya? De una zapata, ya sea recta o cuadrada, es la menor dimensión. La menor dimensión de la zapata. La carga neta es el resultado de la diferencia, la acción de incrementos de esfuerzos a nivel de fundación, ¿ya? Fundación para esta condición, ¿no? Y el módulo de elasticidad, aquí abajo, que es el módulo de elasticidad presente en el suelo en condiciones no drenadas. ¿Ya? Estas son condiciones no drenadas, es porque estamos considerando es como una arcilla. Un material fino que presenta la propiedad de módulo de elasticidad no drenado a corto plazo. Como esto es un asentamiento inmediato, ingresa en esas condiciones. ¿De dónde se puede obtener A0 y A1? Estos son se utilizan estas coeficientes de corrección por profundidad de fundación y espesor del estrato del suelo de fundación respectivamente. Para eso se utilizan estas dos gráficas, ¿ya? Son, que se utilizan de la manera, ¿ya? El A0 quita la relación entre el nivel de fundación y el ancho, ¿ya? Entonces, la relación entre el nivel de fundación, que es la profundidad en la cual está la zapata, y el ancho de esta zapata. La relación de estos puede ser, digamos, acá, 7. Se traza una vertical hasta que choque esta curva y de donde se intersecta se halla el valor de A0, que es el valor que está en este eje, ¿ya? Y de aquí se calcula, ya se halla, el valor de 0. En la ecuación presente también existe el A1. Y el A1 dado por esta ecuación, por esta gráfica. Para esto se necesita la relación, ¿ya?, entre H sobre B, ¿ya? H, siendo H definido como el espesor de arcilla, el espesor de arcilla que está debajo del área cargada. Aquí en esta gráfica se puede ver a una arcilla que es debajo del área cargada, arcilla,
limitado en la parte superior por la carga neta y en la parte inferior por un estrato de mayores rigidez que la arcilla. ¿Ya? La arcilla está limitada por la carga neta, un estrato inferior de mejores propiedades. Eso es H, entonces la relación entre la altura de la arcilla y la carga, que es entre la carga y esta parte final, define el coeficiente H sobre B. Cuando esa relación se establece, se traza una vertical hasta encontrar una relación entre L sobre B. ¿Ya? L sobre B. Aquí está la gráfica cuando L sobre B es igual a 1. Ya tiene esa gráfica. Y la intersección de este punto nos arroja el valor del A1, que es el siguiente coeficiente de Tambú que se necesita. Cuando la relación L sobre B es mayor a 1, cuando no es cuadrada, aquí se tienen valores de 2, 5, 10, 20, 50, 100 y infinito. Digamos que la relación L sobre B nos ha salido cuadra. Entonces, acá lo que se hace es gráficamente repartir, interpolando ya las gráficas para poder hallar el factor de A1 para el cálculo de Tambú. ¿Ya? Este método de Tambú es válido para arcillas que estén por debajo del área cargada, ya que es por debajo del área cargada, sobre un estrato más compresivo. ¿Ya? ¿Y cuántas veces esta situación ocurre? Muy pocas veces. ¿Ya? Para eso es que en esta parte, ¿ya? Dice, se puede utilizar el asentamiento inmediato de Tambú y puede ser calculado obteniendo primero un valor correspondiente al espesor del estrato y luego otro valor correspondiente al estrato 2. Luego del asentamiento inmediato es obtenido mediante la siguiente ecuación. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a esta situación, en la cual la arcilla, no esté inmediatamente después de la carga neta, ¿ya? Como se ve acá en esta figura, estas ecuaciones de Tambú es válido para esta condición. El nivel de fundación, una carga neta, un ancho de fundación y un estrato de arcilla que está por debajo de la fundación y tiene un espesor H. Si se tiene esta condición, ¿ya? Aquí este estrato de arcilla, ¿ya? Tiene que ser calculado mediante métodos de Tambú, ¿ya? Porque los estratos de arena que están acá tienen su propia teoría, ¿ya? Entonces, hay que tomar en cuenta que para Tambú y calcular el asentamiento inmediato de esta arcilla requiere aplicar nuevamente el principio de superposición. ¿De qué se trata este principio de superposición? En este caso particular, se trata de definir que el asentamiento en este pequeño estrato de arcilla va a ser igual al asentamiento inmediato
tomando en cuenta que todo el suelo por debajo de la carga neta es una arcilla, ¿ya? Todo esto es una arcilla, ¿ya? Entonces, en el paso 2, o en el paso 1, se calcula como si todo esto fuera una arcilla y está inmediatamente por debajo del área cargada, ¿ya? Entonces, este resultado una situación en la cual se calcula el asentamiento que produce un suelo arcilloso hasta la parte superior hasta la parte superior del estrato de arcilla. Entonces, al restar estas dos condiciones, ya vean que el primero es para un cálculo hasta la parte inferior de la arcilla y el segundo es hasta la parte superior. Si se restan estos dos valores, estaríamos calculando cuánto se asienta en el estrato que está presente inicialmente. ¿Ya? Este es el principio de superposición. ¿Alguna pregunta hasta acá? Para el día de mañana voy a preparar un ejemplo, ¿ya? Aplicando esta teoría de Jambú. Y el día de mañana vamos a continuar con el avance del módulo de la CISAT apropiado para el cálculo de asentamientos inmediatos, ¿ya? Probablemente, es muy probable que el día miércoles demos un repaso hasta donde hemos alcanzado a avanzar el día de mañana. ¿Listo? Si no hay más preguntas, aquí quedaríamos. Ya. Gracias, los espero mañana en hora de clases.